Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las dos primeras sesiones nosotros tuvimos que revisar y analizar justamente el fenómeno lingüístico dentro de un plano estrictamente universal, ¿de acuerdo? Ahora, en el castellano, por ejemplo, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Nosotros tenemos distintas categorías gramaticales. Bueno, la primera categoría gramatical que nosotros vamos a ver es el sustantivo. Tú y yo, cuando hemos nacido, nos han puesto un nombre para identificarnos, ¿de acuerdo? Nos han puesto un determinado nombre para poder distinguirnos de los demás, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hablamos del sustantivo, vamos a definirlo brevemente. Como es la categoría, ¿ya? Que nombra a seres de la realidad, ¿ya? De la realidad objetiva, ¿ya? Vamos a decir una realidad material, objetiva, ¿ya? O subjetiva. Profesor, ¿existe una realidad subjetiva? ¿Cómo es eso? Una realidad subjetiva, dentro de lo que gramaticalmente nosotros comprendemos, es pues esa realidad que comprende, pues, que tiene que ver, mucho que ver con el hecho del mundo interno, ¿no? Nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos del lenguaje, decíamos que nosotros somos toda una cadena de emociones, de sensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, antes de hablar propiamente del sustantivo dentro de su punto de vista morfológico, nosotros tenemos que comprender y conocer lo siguiente, que en el castellano, como les decía, hay categorías variables. ¿Por qué se les conoce como categorías variables, Jorge? Bueno, pues se les conoce como categorías variables por una sencilla razón, ¿no? Por algo que nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué, profe, se les conoce como categorías variables? Porque presentan accidentes, ¿ya? Presentan accidentes gramaticales. Ya está, presentan accidentes gramaticales. ¿Cuáles son las categorías? Esas famosas llamadas categorías gramaticales. Bueno, pues las categorías gramaticales son básicamente 5. ¿De acuerdo? Las variables, ¿ya? Porque en total son 8 el número de categorías gramaticales. Bueno, acá tengo el sustantivo, tengo al adjetivo, tengo al determinante, al pronombre y al verbo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tengo en ese sentido al sustantivo, al adjetivo, al determinante, al pronombre y al verbo. Pregunto, chicos, el sustantivo lo que va a tener son ciertos accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes gramaticales, profe? Tiene el género y tiene el número, ¿ya? Tiene el género y tiene el número. ¿Y el adjetivo, profe? ¿El adjetivo qué es lo que tiene? El adjetivo tiene también género y tiene número. El determinante también tiene género y tiene número. ¿De acuerdo? El pronombre, profe, el pronombre tiene persona, tiene género y tiene número. Y de todas las categorías gramaticales variables, la más variable es desde luego el verbo. ¿Qué tiene el verbo? ¿El verbo tiene género? No, el verbo no tiene género. El verbo tiene persona, tiene modo, tiene tiempo, tiene aspecto y tiene número. Ya está. Genial, listo, muy bien. Ahora, ¿qué más es lo que nosotros vamos a revisar dentro de todo este panorama? Bueno, lo que tenemos que revisar dentro del sustantivo es, por ejemplo, sus accidentes gramaticales. Entonces, acompáñame por acá para poder ver estos llamados accidentes gramaticales. Estos llamados accidentes
gramaticales. Muy bien. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? Son, pues, justamente, como yo te decía, el género o el número. Esta parte es estrictamente práctica, ¿no? Nosotros vamos a aprender, por ejemplo, vamos a ver el accidente gramatical de número. Ustedes me dirán, pues, Jorge, pero esto es recontra fácil, esto es recontra sencillo, ¿no? Profe, el plural de pizarra, pizarras, de plumón, plumones. Muy bien, genial. Ah, ya, profe. Pero ¿qué es lo que yo tengo que saber acá? Por ejemplo, yo sé que si un sustantivo termina en O, ¿ya? Termina en E, termina en A, ¿ya? O en I o en U átona, ¿qué es lo que cómo lo voy a pluralizar? Lo voy a pluralizar con la S, ¿no? Por ejemplo, sencillo, la palabra oso, su plural, ¿cuál es? Su plural es osos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Osos. ¿Ya? Pero acá hay unas determinadas normas para dos palabras, ¿de acuerdo? Hay determinadas normas para dos palabras. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, como sustantivo, ojo, no como pronombres ni como adverbios, sino como sustantivo, el término yo, ¿no? En psicología, por ejemplo, nosotros hablamos del yo, ¿no? O el término no. ¿Cuáles serán sus plurales? Los plurales de estos términos, y solo de estos dos términos que terminan en O, el plural es yo es y no es. Caso práctico, uno va al psicólogo y el psicólogo le dice, pues, oye, tú presentas múltiples yoes en tu personalidad. Ah, múltiples yoes, ¿de acuerdo? ¿Ya? No se refiere al pronombre yo, sino se refiere a un aspecto de psicología, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿y si termina en I o en U tónica? Si termina en I o en U tónica, hay dos casos, ¿de acuerdo? Hay dos casos. Me va a permitir la ES y me va a permitir la S. ¿Por qué ocurre esto? Porque acá me hablan de la formación culta, ¿de acuerdo? Y acá me hablan de la formación coloquial. ¿Cómo así? Nosotros más utilizamos pues la S que la ES, ¿no? Por ejemplo, tengo el caso de maní. Maní, ¿de acuerdo? Maní, ¿cómo pluralizo yo maní? Maní lo voy a pluralizar de dos formas, ¿de acuerdo? Lo puedo pluralizar diciendo maníes o manís. ¿Cuál es la formación culta? ¿Cuál es la formación culta y cuál es la formación coloquial? Bueno, a esto se le llama formación culta, ¿de acuerdo? ¿Esto, profe, es incorrecto? No, se utiliza en un habla coloquial, en un habla común, en un habla cotidiana, ¿de acuerdo? También es correcto, pero es coloquial. Bueno, y así como hay estos términos, así como tenemos acá, también tenemos presentes, pues, acá algunos casitos, ¿ya? Algunos casos en especial. Por ejemplo, la palabra champú, con lo que nos lavamos el cabello, la palabra menú y la palabra popurrí, ¿no? Canciones, ¿no? Un conjunto de canciones, ¿no? Una mezcla de canciones famosas, ¿no? Champú, menú y popurrí. ¿De acuerdo? Bueno, profe, ¿cómo se van a pluralizar estas palabras? Me dice la norma que estas palabras solamente pueden pluralizarse así, ¿ve? Con la S, no con la S. ¿De acuerdo? Solamente con la S. Menús. Y acá digo popurrís. Genial, ya está. Profe, y así como hay que solamente me admiten la S, no me admiten la ES, también existen algunas palabritas que solamente me admiten la ES. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son, profe? Son tres, en realidad, adjetivos que pueden ser sustantivados, ¿ya? Por ejemplo, la palabra baladí, algo sin importancia, ¿no? Carmesí, el color de tus labios. Y cualquier gentilicio que termine en I o en U tónica, ¿ya? En I o en U tónica. Ah, ya, profe, ¿cómo es esto? Bueno, pues baladí, la única forma de plural que me va a aceptar es baladíes. Carmesíes.
iraquíes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Baladíes, carmesíes, iraquíes. ¿Son las tres únicas formas? Sí. No olvides que esto se relaciona justamente con los gentilicios que terminan en i o en u tónica. ¿De acuerdo? Muy bien, profe, chévere. ¿Qué más tenemos? Esto es una pluralización morfológica. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo S o ES, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo virus? ¿Cuál será el plural de virus? O de tesis. ¿Ya? O de tesis. Bueno, profe, el singular es el virus, ¿verdad? La tesis, ¿verdad? ¿Cuál será su plural? Los, las. ¿Ya? Acá es los virus y las tesis. ¿De acuerdo? Los virus y las tesis. Profe, si termina en consonante, bueno, pues si termina en consonante, se le tiene que agregar ES. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo pues la palabra, nosotros a veces castellanizamos por uso, ¿no? Una palabra, fan, ¿no? Profe, yo soy tu fan, dicen, ¿no? Ya, tiene sus fans. No se dice fans. Si termina en N, es igual que canción, es igual que pan, ¿ya? Se va a decir, se le agrega la ES. Entonces digo fanes. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Eso es en cuanto al número. ¿Qué más, profe, puedo ver acá? Tengo sustantivos, por ejemplo, que se llaman singularia, tantum, ¿ya? O solo singular, o solo singular. ¿Qué quiere decir eso? Que no admiten la forma en plural, que no existe su plural, que solo hay una forma que es en singular. Por ejemplo, caos. Caos no tiene plural, ¿de acuerdo? Perú no tiene plural, ¿de acuerdo? Muy bien, y así los nombres propios, por ejemplo, de lugares, ¿no? Y también existe un sustantivo que se llama pluralia tantum. ¿Ya? ¿Qué es pluralia tantum, profe? Bueno, pues pluralia tantum es que solamente en plural. Por ejemplo, víveres. Por ejemplo, nupcias. ¿Ya? Por ejemplo, nupcias, exequias, andaderas, qué sé yo. ¿De acuerdo, amigos míos? Entonces, en este caso, lo que hemos visto es el número. Ahora vamos a ver lo que es el género. ¿Ya? Lo que es el género. ¿Qué entendemos por género? El género, amigos míos, es una marca gramatical que designa masculino y femenino. No designa varón, mujer, macho, no, designa masculino y femenino. Yo tengo que ir sacando de mi cabecita algunas cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿ah? Por ejemplo, todas las palabras, profesor, que terminan en A son femeninos. No necesariamente. Por ejemplo, planeta. Yo no digo la planeta, es el planeta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces eso tiene que ir quedando en mi cabecita. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso del género, los sustantivos se dividen en sustantivo, por ejemplo, común de dos. ¿Cómo es un sustantivo común de dos? Un sustantivo común de dos es aquel sustantivo, que generalmente termina en S, en ista o en ante-ente, que va a tener únicamente para distinguir. ¿Por qué? Porque se refiere a personas, ¿ya? Va a tener el artículo para distinguir. Es decir, si yo utilizo el, me refiero al masculino, estoy hablando del masculino, y si utilizo la, estoy hablando del femenino. ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, digo congresista. Si digo el congresista, estoy hablando de un varón. Y si digo la congresista, estoy hablando de una mujer. Por ejemplo, el estudiante, ¿ya? El estudiante, estoy hablando de un varón. Y si digo la estudiante, estoy hablando de una mujer. ¿De acuerdo? Muy bien, esos son los sustantivos común de dos. Tenemos los sustantivos de doble forma. ¿De acuerdo? ¿Cómo es de doble forma, profe? Es cuando lo que va a cambiar es la parte final. Niño, niña, ¿no? Por ejemplo, dices gato, gata, ¿no?
rana, dicen rano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ah, profe, existía rata, rato, ¿no? ¿Qué más? Elefante, elefante, elefanta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Elefante, elefanta, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tenemos los sustantivos que son de doble forma. ¿Qué más tenemos? También tenemos a los denominados sustantivos heterónimos, ¿de acuerdo? ¿Ya? A los denominados sustantivos que se llaman heterónimos. ¿Cuánto es heterónimo, profe? Cuando cambia toda la palabra para designar al otro género. Ajá, muy bien, seguro ya estás pensando en algunos ejemplos, ¿verdad? Caballo, yegua, ¿no? Caballo, yegua, varón, mujer. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos entonces nosotros esos elementos, ¿no? ¿Qué más podemos revisar nosotros? Tengo el heterónimo y acá también tengo el epiceno. Acá quiero, por favor, que te des cuenta de una diferencia con los demás, ¿no? A veces me dicen, Jorge, ¿cuál es la diferencia del epiceno con el común de dos? Es que el epiceno solamente va a tener una forma. Por ejemplo, si yo hablo de Juan, digo, Juan fue la víctima de aquel asalto. María fue la víctima de aquel asalto, ¿de acuerdo? Ajá, entonces acá tengo, por ejemplo, el sustantivo víctima. El sustantivo víctima, pues la víctima sea varón o sea mujer. Es decir, con un solo término designo a ambos géneros. Víctima, por ejemplo, digo la persona también, ¿ya? Persona, varón, mujer, le dices tú eres la persona más importante, la persona, ¿de acuerdo? Igualito pasa con los animalitos. A los animalitos sí se les pone, por ejemplo, macho, hembra para distinguirlos, ¿ya? Jirafa. ¿Qué más tengo, profe? Personaje, por ejemplo, ¿no? En el caso de los animalitos tengo pues jirafa, tortuga, avestruz, ¿ya? Genial, muy bien. Si te has dado cuenta, acá estoy hablando de seres que presentan sexo, es decir, tienen marca biológica de sexo. Así como hay estos, también tengo dos más, pero estos dos se distancian un poco de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen marca biológica sexual, ¿de acuerdo? ¿Ya? O no necesariamente me refiero a la marca biológica sexual cuando hago el cambio, ¿de acuerdo? Ambiguos y lo que son homónimos, ¿ya? Ambiguo, ¿cuánto es ambiguo? Cuando da igual. Es decir, es igual que yo diga el mar, es igual que yo diga el mar o la mar, el maratón, la maratón, ¿de acuerdo? Muy bien. En el caso de los homónimos, va a cambiar el significado. Si yo digo, por ejemplo, el cura, ¿de qué estoy hablando? Cuando digo el cura, bueno, cuando digo el cura me refiero al sacerdote, ¿de acuerdo? Sacerdote. Y si digo la cura estoy hablando ¿de qué? Del procedimiento, ¿no? Del procedimiento para curar algún mal o dolencia. ¿De acuerdo, chicos? Acá también tengo el cura, la cura, el parte, la parte, por ejemplo, ¿no? El parte como una invitación, la parte como una fracción, ¿no? Digo el corte, un corte que me pudo haber realizado, o digo la corte como lugar de tribunos. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, de esta manera vamos terminando con la primera parte del sustantivo.